Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que trataremos los logaritmos. Antes de comenzar con la resolución les pido suscribirse al canal, darle me gusta y compartir los videos. Vamos al ejercicio número 1. Nos dicen que si A es log de x con x mayor a 1, B log de 1 más 1 sobre x y C log de 1 más x, nos piden ver qué igualdad se cumple. Vamos a la letra A. Nos dicen que A más B es igual a C. Vamos a resolver el A más B. Entonces, ¿quién es A? Log de x más B, que es log de 1 más 1 sobre x. Por propiedad de logaritmos, vamos a juntar en un solo logaritmo y vamos a multiplicar el x por el 1 más 1 sobre x. Lo que nos va a quedar log de x por 1 es x más x sobre x. Simplificamos, nos queda log de x más y x sobre x es 1. Entonces la igualdad se cumple en la letra A inmediatamente, ya que este logaritmo resultante es igual al que nos indican en el enunciado. Alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 2. Nos dicen que la siguiente fórmula relaciona los decibeles según la potencia de un amplificador. Tenemos que D es igual a 10 log de I por 10 elevado a 12 y nos indican que la I es intensidad. Si en un amplificador de sonido se triplica la intensidad, ¿en cuánto aumentan los decibeles si log de 3 es aproximadamente 0,47? Entonces vamos a aplicar la propiedad del logaritmo y nos va a quedar que D es igual a 10 log de I, ¿cierto? Porque está multiplicando y los vamos a dividir en una suma. Más 10 log de 10 elevado a 12. Nos queda D es igual a 10 log de I más, por propiedad, el exponente 12 va a pasar hacia adelante, 12 por 10 log de 10. Y log de 10 en base 10 es 1. Entonces nos queda que D es igual a 10 log de I más 120. Esa es nuestra expresión con la que vamos a trabajar. Y nos dicen en la pregunta que un amplificador de sonido triplica la intensidad. Entonces, si teníamos inicialmente I, vamos a pasar a 3 veces la intensidad, 3I. Entonces, nuestra nueva expresión va a quedar de la siguiente forma. D es igual a 10 por log de 3I más 120. Por propiedad nuevamente, vamos a indicar que D es igual a 10 por log de 3 y lo vamos a separar en una suma porque está multiplicando el 3 con el I, log de I más 120. Entonces D nos va a quedar 10 por log de 3, pero en el enunciado nos dicen que log de 3 equivale a 0,47. 0,47 más 10 log de I más 120. Entonces, esta parte de nuestra nueva ecuación es igual a la ecuación inicial, por lo que solamente lo que está aumentando al triplicar la intensidad es esto, está sumando.
Entonces D finalmente es igual a 10 por 0,47 es 4,7 más lo que viene. Independiente no lo voy a escribir porque sabemos que es 10 log de i más 120. Entonces lo que está aumentando es en 4,7 y nos vamos a la alternativa. Aproximadamente 4 unidades, aproximadamente 5 unidades, que podría estar entre esas dos. Pero 4,7 está más cerca de 5 unidades. Entonces la respuesta correcta es la letra B. Aumenta en aproximadamente 5 unidades. Ejercicio número 3. Nos piden identificar qué afirmación es falsa. Vamos a la letra A. Nos dicen que el logaritmo de una potencia, es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo de la base de la potencia. Eso es verdad, porque por propiedad, en este caso la potencia del 2 pasa a multiplicar al logaritmo cuya base es A. Entonces la letra A es verdadera. La letra B nos dice el valor del logaritmo cuya base es igual al argumento, es siempre igual a 1. El logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1. Eso siempre es verdad, por propiedad también. El logaritmo de A en base A es igual a 1. Entonces la letra B es verdadera. La letra C nos dice que la base de un logaritmo es siempre un número real positivo. Esto no es verdadero, porque el logaritmo de A en base B no hay ninguna restricción para la base, para el B en este caso. Entonces la letra C es falsa. La letra D nos dice que si dos logaritmos con la misma base, logaritmo base 10, vamos a hacer otra igualdad con logaritmo de la misma base, son iguales si y solo si sus argumentos son iguales. Esto es verdad, por ejemplo, el logaritmo de base 10 con argumento 10 es 1 y va a ser igual a otro con la misma base cuando el argumento sea 10. No, aquí si pone otro número diferente de 10, la igualdad no se cumple. Entonces es verdadero. Y por último, la letra E nos dicen que si A es mayor que 0, en la letra E, que A es positivo, entonces el logaritmo de A es menor a ese número. Lo voy a demostrar con un ejemplo de logaritmo de 100. Entonces, 10 elevado a x es igual a 100. 10 elevado a x es igual a 10 al cuadrado. Entonces, x es igual a 2. Y se nos cumple lo que estábamos indicando, que el logaritmo de a, que es 2, es menor a la, que es 100. Entonces, la letra E también es verdadera. Entonces, alternativa correcta es la C. Esa es la falsa. Ejercicio número 4 nos pide identificar qué igualdades siempre son verdaderas. Vamos a ver, la primera. Nos dicen que A es igual a V por log de V de A. Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar acá? Vamos a pasar el V dividiendo. Nos queda A sobre V es igual al log de A con base B. Aplicamos la propiedad del logaritmo. Nos queda aquí el V, este V, elevado al resultado A sobre B es igual al A. A esto elevado a 1. Y esta igualdad se podría resolver siempre que A fuera igual a B, cosa que no siempre va a ser verdadera, porque no se nos está indicando. Entonces, la primera no corresponde. 2. Nos dicen que log de A en base B por log de B en base A es igual a 1. Vamos a recordar una propiedad que dice que el logaritmo de A en base B
es igual al logaritmo en base c de a sobre logaritmo de c en base b. Y lo vamos a aplicar acá. El primero, que es logaritmo de a en base b, nos quedaría logaritmo en base c de a, logaritmo c de b, y aplicamos la misma propiedad para el segundo logaritmo, que es ese. Sería logaritmo de b en base c y dividido en logaritmo de a en base c. Entonces podemos simplificar eso con eso. Por lo tanto, el resultado es 1, lo que nos hace nuestra alternativa 2 verdadera. Y vamos a la 3, que nos dice que log de 1 sobre b base b por log de a base a es igual a 0. Sabemos que por propiedad, si la base es igual al argumento, base igual al argumento es 1. Entonces nos queda logaritmo base b de 1 sobre b. Y aplicamos la propiedad del logaritmo. b es igual, b elevado a x es igual al argumento. Esto implica que b elevado a x es igual, y aquí el b lo subimos y nos queda con un exponente negativo, menos 1. Por lo que x es igual a menos 1. Lo que hace que la alternativa 3 sea falsa y que nos dicen que es igual a 0. Entonces nuestra alternativa correcta es la B, solo 2. Ejercicio número 5, nos dicen que al aplicar la definición del logaritmo a la expresión logaritmo de 5 en base 3 es igual a resulta. Vamos a recordar la propiedad. El logaritmo de a en base b es igual a b elevado a la incógnita y es igual a la base. Lo vamos a aplicar para la expresión que nos indican. Entonces, la base elevado al resultado a es igual a nuestro argumento, a, que sería 5. Y esto lo encontramos en la letra E. Ejercicio número 6. Nos piden el valor de logaritmo de 27 en base 3. Aplicamos la propiedad. Nos dicen que 3 elevado a x es igual a 27. Y el 27 lo tenemos que escribir en función de la base que tenemos acá. Entonces 3 elevado a x es igual a 3 al cubo, lo que nos da un resultado de x igual a 3. Entonces nuestra alternativa correcta en este caso es la letra C. Ejercicio número 7. Nos piden el valor de la expresión logaritmo de 128 en base 2 más logaritmo de 100, cuando no está la base, recordar que es la base 10, menos el logaritmo de 625 en base 5. Los vamos a separar. Vamos a comenzar con el logaritmo de 128 en base 2, que es 2 elevado a x es igual a 128. Tenemos 2 elevado a x es igual a, buscamos el valor de la base, y a qué número elevado nos da 128. En este caso es el número 7. X es igual a 7. Luego tenemos el logaritmo de 100. Sabemos que la base es 10, entonces 10 elevado a x es igual a 100. Cambiamos la base del 100 y nos queda que 10 al cuadrado es 100. Entonces nuestro segundo x es igual a 2. Y finalmente tenemos el log de 625 base 5. 5 elevado a x es igual a 625. Entonces, 5 elevado a x es igual a 5 elevado a 4. X es igual a 4. Y ahora lo reemplazamos. Log de 128 en base 2 es 7, más log de 100 en base 10 es 2,
menos logaritmo de 625 en base 5 es 4. 7 más 2 es 9, menos 4 igual 5. Alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 8. Nos dicen que si el log de 2 es aproximadamente 0,30 y el log de 3 es aproximadamente 0,47. ¿Cuál es el valor de la expresión log de 48 más log de 6 menos log de 108? Vamos a aplicar propiedades. Inmediatamente sabemos que para la suma, log de 48 más log de 6, vamos a multiplicarlos, sus argumentos. Nos quedaría log de 48 por 6 y vamos a copiar el log de 108. Vamos a resolver esa multiplicación. Nos queda log de 288 menos el log de 108. Nuevamente vamos a aplicar propiedad. Y en este caso, como resta, va a ser una división. Nos queda el log de 288 sobre 108. Si el 288 y el 108 lo reducimos a su mínima expresión, en el numerador nos va a quedar 8 y en el denominador 3. Entonces, todo eso finalmente es logaritmo de 8 tercios. Vamos a volver a aplicar la propiedad de forma inversa. Nos va a quedar logaritmo de 8 menos el logaritmo de 3. El logaritmo de 8 lo podemos escribir en función del número 2. Nos queda logaritmo de 2 al cubo menos logaritmo de 3. Por propiedad, el exponente del primer término pasa multiplicando. Nos queda 3 logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. Y en el enunciado nos dan el valor del logaritmo de 2 y nos dan el valor del logaritmo de 3. Así que lo reemplazamos. Tenemos 3 por el logaritmo de 2 vale 0,30 menos el logaritmo de 3 vale 0,47. Y resolvemos. Nos queda 0,90 menos 0,47, lo que nos da un resultado de 0,43. Alternativa correcta, letra B. Ejercicio número 9. Nos piden identificar el valor de la expresión log de 5 en base 2 por el logaritmo de 8 en base 5. Como no tenemos ningún término semejante, vamos a aplicar una propiedad que ya vimos, y es la siguiente. Logaritmo de A en base B lo podemos escribir con la base que tú quieras. Logaritmo de C, una nueva base, y arriba va el argumento y abajo un logaritmo con la nueva base y nuestro nuevo argumento en la base inicial. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dejar el logaritmo de 5 en base 2 normal y lo vamos a multiplicar por un logaritmo que también tenga la base 2. Entonces, el logaritmo de 8 en base 5 lo vamos a transformar en logaritmo con base 2 y el argumento va a ser nuestro A, en este caso el 8, y lo vamos a dividir en logaritmo de 2 y nuestra nueva base, perdón, nuestro nuevo argumento va a ser con argumento 5, ¿cierto? Que era ese argumento. Entonces tenemos que esta expresión la podemos eliminar con esa y nos queda solamente el logaritmo de 8 en base 2. Y para resolver un logaritmo, la base elevado a la incógnita es igual al argumento. Y el argumento lo podemos escribir en función de la misma base, 2 elevado a 3. Lo que nos da un resultado de x igual a 3. Alternativa correcta, la letra D. Ejercicio número 10. Nos piden
identificar qué expresión es equivalente a el logaritmo de raíz a la cuarta de AB sobre C en base B. Entonces vamos a aplicar las propiedades. Primero, el que está dividiendo el C va a quedar restando. Entonces nos queda el logaritmo de raíz a la cuarta de AB menos el logaritmo base B de C. Luego escribiremos la primera expresión de la siguiente forma. Vamos a sacar la raíz y vamos a elevar a la potencia de un cuarto. Menos, y el logaritmo de la segunda expresión queda igual. Luego, por propiedad, el exponente va a pasar multiplicando al logaritmo. Nos queda un cuarto del logaritmo de argumento AB en base B menos el logaritmo de C en base B. Luego podemos separar la primera expresión del logaritmo AB. Por propiedad va a quedar como una suma. Nos queda un cuarto de logaritmo de A en base B más logaritmo de B en base B menos logaritmo de C en base B. Aquí el logaritmo de B en base B sabemos que es 1. Misma base, mismo argumento, siempre es 1. Y vamos a multiplicar por un cuarto que está afuera, lo que hace que nos quede un cuarto del logaritmo de A en base B más un cuarto menos el logaritmo de C en base B. Y como pueden ver, no está dado de esa forma la respuesta. Entonces vamos a sacar mínimo común múltiplo, que es el 4. Y nos queda en la primera expresión el logaritmo de A base B más 1 menos 4 veces el logaritmo de C en base B. Entonces nuestra alternativa correcta es la letra E. Ejercicio número 11. Nos dicen si A es igual a log de 5 en base 15. ¿Cómo se escribe log de 81 en base 15? Vamos a ver el log de 81 en base 15, a lo que lo podemos reducir. Log de 81 en base 15 es igual a log base 15, este lo podemos escribir como 3 elevado a 4. Lo que implica que el 4 pasa a multiplicar el logaritmo. Nos queda la base 15 y el argumento 3. Entonces vamos a tratar de pasar nuestro a un logaritmo que tenga argumento 3. Tenemos, vamos a escribir completo, a es igual a logaritmo 15. Y para que tenga argumento 3, vamos a hacer la división de 15 sobre 3. Esto implica que nuestro a es igual a, vamos a aplicar la propiedad de la división, que es restar. Nos queda el logaritmo de 15 con base 15 menos el logaritmo de 3 en base 15. Esto es 1 igual base igual argumento, lo que nos hace que quede a igual a 1 menos el logaritmo de 3 en base 15. Vamos a pasar al lado izquierdo el logaritmo, va a quedar positivo. Logaritmo de 3 en base 15 es igual a 1 y el a pasa al lado derecho, nos queda 1 menos a. Entonces ya encontramos el valor que nos estaban pidiendo, que es logaritmo de 3 en base 15. Y vamos a multiplicar por 4, ya que nuestra expresión inicialmente buscada es la misma, pero solamente multiplicado por 4. Entonces, por 4 la expresión nos queda 4 veces el logaritmo de 3 en base 15 es igual a 4 por 1 menos a.
Entonces, lo que nos preguntaban es cómo se escribía nuestro valor con el que primero trabajábamos, nuestro logaritmo de 81 en base 15 en términos de a sería 4 por 1 menos a. Y eso es la letra E. Ejercicio número 12. Nos piden cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Vamos a la letra A. Nos dicen que el logaritmo de la raíz de 125 en base 5 es igual a 2 tercios. Vamos a resolverlo. Por propiedades, vamos a sacar la raíz. Nos queda el 125 elevado a 1 medio. Vamos a sacar el exponente. El 1 medio queda multiplicando al logaritmo de 125 en base 5. Luego vamos a resolver el logaritmo 125 en base 5, lo que nos da un resultado de 5 elevado a x es igual a 125. 5 elevado a x es igual a 125 en función de 5, de base 5, es 5 al cubo. Entonces x es igual a 3. Reemplazamos nuestra expresión logarítmica, nos queda 1 medio por 3. Y esto es igual a 3 medios. Entonces es falso, porque nos dicen que es igual a 2 tercios. Letra A no corresponde. Vamos a ver la letra B, que nos dicen que logaritmo de b en base a se lee como logaritmo de a en base b. Es todo lo contrario a lo que acabo de leer. Se lee como logaritmo de b, y aquí nos dicen que es logaritmo de a, y esta es la base, nos dicen que la base es b. Entonces la b es falsa. Letra C, nos dicen que el logaritmo de 49 con base 7 existe y su valor es 2. Entonces vamos a aplicar la propiedad 7 elevado a x es igual a 49, 7 elevado a x, y el 49 lo escribimos en función del 7, y el 7 elevado al cuadrado es 49. Entonces nuestro x es 2, por lo que la letra C es verdadera, la alternativa correcta. Veamos la alternativa D, que dice que el argumento y la base de un logaritmo son números reales. Además, la base puede ser 1. Por definición, esto es mentira. Nunca puede ser 1 la base de un logaritmo. Entonces es falsa. Y la letra E dice que el logaritmo de 6 en base 1 existe y su valor es 6. Por propiedad, acabamos de decir que el logaritmo en base 1 no existe. Alternativa correcta, la C. Ejercicio 13, nos dicen que si P es igual al logaritmo de 2 en base 7 y Q es igual al logaritmo 3 en base 7 y R logaritmo de 5 en base 7, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a logaritmo de 35 en base 7 menos logaritmo de 30 en base 7? Vamos a trabajar los logaritmos que nos dan en este sector independiente. Primero el logaritmo de 35 en base 7. Esto es igual a el logaritmo de 7 por 5. 7 por 5 en base 7. Vamos a aplicar la propiedad en donde podemos separar la multiplicación con una suma. Logaritmo de 7 en base 7 más el logaritmo de 5 en base 7. Este logaritmo es 1, ya que su base es igual a su argumento. Y el logaritmo de 5 en base 7 nos lo están dando arriba, aquí, y es r. Entonces esto es igual a 1 más r. Lo vamos a dejar escrito acá. Logaritmo de 35 en base 7 es igual a 1 más r. Luego sacamos el valor del logaritmo de 30 en base 7. Y el 30 lo vamos a descomponer en los números que nos están dando arriba. Lo que nos va a dar un logaritmo de 5 por 2
10 y por 3, 30, base 7. Luego aplicamos la propiedad que ya aplicamos más arriba para separarlos en suma. Logaritmo de 5 en base 7 más logaritmo de 2 en base 7 más el logaritmo de 3 en base 7. Y esos valores nos los dan arriba. El logaritmo de 5 en base 7 es r más el logaritmo de 2 en base 7 es p más el logaritmo de 3 en base 7 es q. Entonces, lo vamos a dejar escrito acá también. Tenemos que es r más p más q. Y nos preguntan el logaritmo de 35 de 1 más r menos el logaritmo de 30 en base 7, que es r más p más q. Sacamos el paréntesis y un signo negativo delante del paréntesis hace que todo lo que está dentro cambie de signo. Nos queda menos r, menos p, menos q. Tenemos r menos r, se eliminan, nos queda 1 menos p menos q. Entonces nuestra alternativa correcta es la letra D. Ejercicio 14, nos piden el valor de la expresión del logaritmo de 112 en base 2. Al mirar la respuesta ya vemos que hay un 7, lo que nos podría hacer suponer que dentro de nuestra respuesta va a estar. Entonces, lo que vamos a hacer es el logaritmo de 112, lo vamos a ver cómo trabajar con el número 7. Lo que nos queda en 7 por 16. 7 por 16. Y aplicamos la propiedad. Como multiplicación se va a sumar el logaritmo de 7 en base 2 más el logaritmo de 2 en base 16. Luego tenemos el logaritmo de 7 en base 2 y el logaritmo de 16 en base 2 lo podemos escribir en función de 2. 2 elevado a 4. Entonces nos va a quedar el logaritmo de 2, de 7 en base 2, perdón, es igual a 4, perdón, más 4, logaritmo de 2 en base 2. Por propiedad, eso es 1. Nos queda entonces el logaritmo de 7 en base 2 más 4. Y esto lo encontramos en la alternativa letra C. Ejercicio 15, nos preguntan cuál afirmación es verdadera. Netamente propiedades, materia. La letra A nos dice que el logaritmo de un producto es igual al producto de los logaritmos. Eso es mentira porque el logaritmo de A por B es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo de A más logaritmo de B. Incorrecto. Letra B nos dice que el valor del logaritmo cuya base es igual al argumento es siempre igual a 0. Eso es incorrecto porque sabemos que el logaritmo de A en base A siempre va a ser 1. Falso, letra B. La letra C nos dice que el logaritmo de una suma es igual a la suma de los logaritmos. Y eso es falso porque se pone en intertanto la propiedad que vimos en la letra A, en donde te dicen que la suma de los logaritmos va a ser igual a la multiplicación de sus argumentos. Letra C, incorrecta. Letra D, nos dicen que la solución de una ecuación logarítmica se debe reemplazar en la ecuación original para comprobar que sus logaritmos estén bien definidos. A ver, vamos a escribir cualquier ejemplo. Logaritmo de 4 en base 2. Esto nos indicaría que 2 elevado a x es igual a 4. Lo que nos dice que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 2. Perdón, este era x. Entonces nuestro x es igual a 2. Y el x, si lo reemplazamos en el 2, entonces nos queda que 4 es igual a 4.
Letra D, es verdadera. Y finalmente en la letra E nos dice que la base de un logaritmo puede ser 1 y eso por propiedad ya vimos que es falso.